Bendiciones para todos, aquí estamos nuevamente en otra entrega del programa de formación ministerial Haz de tu hijo un rey, saludando a todo aquel que esté siguiendo esta transmisión, a los discípulos del Señor, aquellos que quieran crecer, aquellos que quieran edificarse, aquellos que quieran estar mostrando y manifestando al Señor en esta tierra. Y para eso, bueno, tenemos hoy a nuestro querido apóstol Juan Andrés Buzo para traernos una nueva enseñanza. Sí, realmente un tiempo maravilloso, un tiempo donde la revelación, la gracia, el amor de Dios, en su tiempo de la pronta venida, Él nos revela todas las cosas. Y hay una palabra que hoy queremos transmitir, que paternidad es autoridad. Autoridad es paternidad. Por eso es muy importante y es muy especial este tema, porque cada casa paterna, cada equipo de paternidad debe tener una autoridad en la cual no es como la del mundo, ni es tampoco con autoritarismo, sino que es una autoridad. Y cuando nosotros vemos esa diferencia, entendemos cuál es el Espíritu de Dios para ministrar. Cuando uno tiene autoridad, la autoridad gana a aquel que le va a respetar como autoridad. Pero el autoritarismo impone. Y esas son las marcadas diferencias en lo que se refiere a paternidad en autoridad. Y autoridad quiere decir autor, con C, autor, que viene de esa raíz y que quiere decir promover, aumentar, hacer progresar. Todo lo contrario de lo que se piensa, porque en el primer término, en un diccionario común puede decir facultad o dominio sobre los que son subordinados, pero esta palabra autoridad es, como lo dijimos, es promover, es aumentar, es hacer progresar. Ahí está el corazón de Dios. Este es el Espíritu de Dios. De que cuando tratamos con la gente y tratamos con hijos, esa es la manera correcta de tratar. Dice, el que preside con solicitud, con amor. Y ahí en esa autoridad de amor es la que gana al hijo. Y ese hijo lo va a respetar como un guía, como un líder. Me gusta más la palabra guía. Debemos guiar a nuestros hijos ministeriales, biológicos, a las verdades de Dios, al Espíritu de Dios, al corazón del Señor. Y allí en el libro hay varios ejemplos, pero hemos tomado algunos puntualmente. En el libro de Esther, capítulo 10, verso 2, allí hay un trato que Mardoqueo, que quiere decir pequeño, trata con esa su sobrina para llevarla a reinar. Él le ministra autoridad. ¿Para qué? Para aumentar, para promover, para hacer progresar. Una joven que por la guía de Mardoqueo tuvo que decir que no era Hadasa, sino Esther, para que no supieran que era judía y pudiera estar allí entre las mujeres que se iban a preparar para estar con el rey. Es maravillosa esa escritura.
Esther, capítulo número 10, versículo número 2, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Mire, está escrito en el libro de las crónicas de Media y de Persia todos los hechos que el rey valoró, reconoció en la vida de un Mardoqueo que llevó a esta joven mujer, Esther, estrella, la llevó a reinar junto al rey. Y eso es paternidad en autoridad. Una autoridad que la hizo de la nada, la hizo aumentar, progresar, promover, la promovió a ser la reina de aquel reinado tremendo, maravilloso, del rey Asuero. Y ahí en el libro de San Mateo, capítulo 7, verso 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí está la diferencia. A los discípulos, el Señor Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y los escribas eran gente muy instruida, pero teóricamente no había las vivencias, las prácticas, las experiencias que Jesús le transmitía a toda la gente, y cuanto más a sus hijos discípulos, que Él permanentemente les ministraba con esa autoridad, que gana. La autoridad que gana es la autoridad que enseña, es la autoridad que promueve, es la autoridad que hace progresar. Y en el capítulo 10 de San Mateo, ahí los llama a los 12 discípulos, les da autoridad y los promueve. Rápidamente los promueve para ser sus apóstoles. Y ahí está la autoridad ministrada de la manera tal que ese es el Espíritu de Dios. Allí en el libro de San Mateo 7 que leímos, era notorio que no era la misma autoridad que tenían los escribas. Y era gente religiosa, era gente doctores de la ley, pero no tenían esa autoridad, esa directiva donde se lo hace con tanto amor y se lo hace con tal firmeza que el que aprende también lo quiere hacer y quiere poner todo su potencial en tomar esa directiva y hacerlo. Ahí está, la autoridad que gana, no que impone. Y esta era la autoridad de los escribas. Los escribas tenían una autoridad en la cual, y también en la política, también en las distintas actividades de este mundo, los gobernantes no hacen igual que en el reino. Por eso el reino de Dios tiene otro tipo de autoridad. Autoridad de la cual podemos ver la diferencia entre los escribas, que también decían de la palabra, que también conocían la escritura, pero la ministraban de otra manera, no de la manera con que Jesús establecía el vínculo de autoridad con sus hijos discípulos. Allí está la diferencia, y cuando en los ministerios, en las casas paternas, los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores, maestros, cuando ministran al que preside, que lo haga con solicitud, con esa dirección de Dios para transmitir el hacer progresar a la persona, el hacer crecer, el aumentar su conocimiento, el promoverlo, el que siempre le estemos haciendo saber que hay un conocimiento mayor en cuanto al Espíritu de Dios. Y allí está la diferencia. Mire, 20:25 de San Mateo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Ahí está. Entonces,
las autoridades de este mundo se enseñorean de quienes están subordinados. Y esa es la diferencia. Ellos hacen que toda su potestad, toda su autoridad caiga como un dominio, enseñoreándose de esas personas. Pero en el reino de Dios, paternidad es autoridad, porque se lo trata como a un hijo, se lo trata como a quien le queremos transmitir todo lo que hemos aprendido, todas las experiencias que tenemos, se las transmitimos en un espíritu de amor, en un espíritu dándole el lugar de hijos, no con provocación, no con dominio, no con autoritarismo, sino con esa capacidad de hacerlo progresar, de hacerlo crecer, de hacerlo avanzar en el ministerio, en la vida, en el matrimonio, en la familia, en todas las áreas de su vida. Porque desde jovencitos, cuando son discípulos, uno les enseña las experiencias de la vida y ellos escuchan con atención cuando hay alguien que realmente al hablarles está hablándole con esa autoridad y el conocimiento que le está transmitiendo los está ganando. Después puede ser un guía. Ese guía va a ser seguido por estos que confían, porque cuando el padre enseña de manera tal que el hijo sabe que no habría otra enseñanza igual que lo hace un padre. Así Jesús se diferenciaba y con sus discípulos Él los instruía, les dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y los promovió para ser sus apóstoles ahí en el capítulo 10, 1 y 2 de San Mateo. Y esto es maravilloso porque esa es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que tiene padres ministeriales, apóstoles padres, padres apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, gente para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y cuando tenemos esa autoridad de amor, esa autoridad de Dios, esa autoridad que es autor, que transmite el crecimiento, la edificación, el conocimiento, está transmitiendo la verdad de Dios. Está trayendo el Espíritu de Dios a la vida de aquellos discípulos, hijos, que se los trata con la disciplina para crecimiento, para que puedan estar con hábitos, con orden, con crecimiento sostenido, para que puedan alcanzar la meta y el objetivo de Dios, el propósito divino por la cual vivimos en esta tierra. Cuando un padre está mirando las cualidades de un hijo, está en autoridad, porque está para hacerlo destacar ese potencial, esos puntos fuertes y fortalecer a los puntos débiles. Por eso un padre, cuando trata con sus hijos, él conoce al detalle lo que le está faltando a ese hijo, que es el carácter, la formación, que tiene tanto que ver para que la unción pueda ser coordinada con el carácter. Unción y carácter, carácter y unción, el trato, la formación. Haz de tu hijo un rey es una formación ministerial impresionante. Nuestros hijos van a llegar a reinar si nosotros hacemos bien la tarea, si las hacemos con esa dedicación plena de amor y cuando sin egoísmos, sin esa autoridad de autoritarismo que pretende tener el primer lugar, que tiene celos, que se manifiesta de distintas maneras, tal vez corrigiendo demasiado. Pero qué lindo cuando uno es padre y tiene autoridad y esa autoridad se diferencia con la autoridad del mundo y con la autoridad de los escribas, sino que es una autoridad de amor, una autoridad de fe que hace que la esperanza crezca en los corazones de sus hijos
para alcanzar los objetivos. Allí en el libro San Mateo dijimos, sí, en Romanos 13 está donde Dios ha puesto esa pirámide de autoridades. Él es la máxima autoridad, el que está sobre todas las autoridades. Sobre todas las autoridades está Dios. Y Dios ha puesto a todas las autoridades, que un día le daremos cuenta todos en las distintas posiciones que nos ha colocado y que nos ha dado la oportunidad, porque es una prueba. Cada uno que está en autoridad va a tener que dar cuentas de aquel tiempo en autoridad que estuvo en la familia, en la iglesia, en este mundo social en que vivimos. Tal vez es una autoridad de gobierno o de docencia o de magisterio, y Dios va a pedirnos cuenta, porque Él ha puesto las autoridades. Y debemos saber que en este mundo, cuando estamos bajo autoridad, estamos bajo la ley de Dios, porque las leyes son las que hacen que funcionen a través de las autoridades. Y allí en Romanos 13 hay 4 versículos que quiero que lo escuche con suma atención, para que luego pueda entender de que tenemos que estar bajo la autoridad de Dios. Porque si estamos bajo una autoridad, estamos obedeciendo la autoridad de Dios, porque Dios ha puesto a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Claro, esta es la forma de rebelión que muchas veces en cualquier autoridad, y cuando nosotros resistimos a esas autoridades, que todas han sido puestas por Dios, estamos resistiendo al mismo Dios y acarreamos condenación. Por eso qué importante es vivir sujetos a autoridad. La autoridad de Dios es maravillosa, porque los magistrados dicen no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino al que hace lo malo. Entonces, qué importante que es que Dios, el Señor, Dios Todopoderoso, nos cuida a través de las autoridades. Para el que hace bien o tiene pensado hacer bien, está protegido, está cuidado, está siendo resguardado de todo peligro. Para eso están las autoridades. Y yo me sorprendo cuando el Señor Jesús, en una ocasión que había un centurión que tenía un siervo enfermo, mandó a los ancianos a que hablaran con el Señor, porque este centurión había hecho una sinagoga a los judíos, que lo atendiera por este siervo que estaba enfermo, y lo atendió el Señor Jesús. Atendió el pedido de este centurión para venir a su casa. Pero estando cerca de la casa, dice que envió unos amigos para decirle que no era digno de que viniera a su casa, que entrara a su techo. Y ahí viene en donde este centurión dice, porque soy hombre que estoy bajo autoridad. Solo di la palabra, porque soy hombre que estoy bajo autoridad y tengo a mi cargo a gente en autoridad. Y le digo a este ve y viene, y aquel ven y viene. Ve y va, ven y viene. Y esto lo maravilló al Señor Jesús. Se trataba de una enfermedad, pero entendía cómo era el principio de autoridad. Y que ese principio de autoridad era respetado porque él sabía que Jesús hacía milagros. Todo el infierno, todo el reino de las tinieblas se sujetaba a la palabra de autoridad del Señor. Porque la autoridad para enseñar, para promover, para aumentar, para hacer progresar, sí, pero luego esa autoridad también, que cuando uno guarda obediencia, todas las cosas
se van a sujetar a nuestra vida. Ese es el poder de la autoridad. Es el poder glorioso de una autoridad maravillosa que nos ha dado el Señor, el Dios Todopoderoso. Y se quedó maravillado de que ni en Israel había encontrado esta fe que estaba en este centurión. Conociendo el principio de autoridad, había dicho: solo di la palabra y mi siervo sanará. Unió la fe a la autoridad y vio la gloria de Dios. A esa misma hora, aquel siervo se sanó. Se sanó por la palabra de autoridad de Jesús. Y en esa fe, aquel centurión vio la gloria de Dios. Allí es otro punto de vista de la autoridad, en la cual nosotros hemos sido investidos por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo vino a nosotros para formarnos y para darnos autoridad. Y para darnos autoridad contra un reino, el reino de las tinieblas, para echar fuera todo espíritu inmundo. Y ahí tenemos que estar, en esa conjunción donde el poder se manifiesta a través de esa autoridad, que cree para enseñar, para hacer progresar, y que cree también para poner, ¿no es cierto?, el límite a las fuerzas del enemigo. Lo que es la palabra de autoridad, lo que es la fe que tenemos que en Él, que Él nos ha dado esa potestad. Dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Os doy autoridad. Y es tremendo. ¿Cómo se manifiesta? Esa autoridad que hemos sido investidos por el Señor Jesús, el Espíritu Santo, es lo que hace que estemos en gobierno, que estemos en dominio, en poder, en autoridad. Allí en el libro de San Lucas 7, el autoritarismo se encuentra a través de la paternidad del apóstol Juan. El apóstol Juan, una autoridad maravillosa, un padre por excelencia. Las 3 cartas hablan de hijos, y esos hijos habían sido formados de tal manera que ahora estaban en gobierno, reinando en las iglesias. Y él estaba feliz de que sus hijos anduvieran en la verdad. Él estaba feliz con Gallo, el anciano, y con todos los siervos de Dios. Pero había en una de las iglesias que ese padre ministerial, con toda autoridad, porque paternidad es autoridad, era un padre, pero sabía ejercer la autoridad. Y Diótrefes era un siervo que hay 6 cosas que en el autoritarismo, se dice que el autoritarismo viene principalmente por un complejo de inferioridad. Cuando alguien se siente menos, quisiera ser reconocido, quisiera tomar el primer lugar, y dice que este Diótrefes quería el primer lugar entre los hermanos. Allí en la tercera carta, en el verso 8, 9, porque no, es un solo capítulo, 8, 9, 10, podemos ver esto. Para no tener esto en nuestras vidas, en nuestros corazones, como gente que está guiando al rebaño, gente que está enseñando, que está transmitiendo en autoridad. Y cuando hay alguien que tiene este autoritarismo, debemos saber como padres ponerle un freno, ponerle el pie. Juan el apóstol, el que los trataba como a hijos, tenía la autoridad para decirlo. Si lo vemos desde el punto de vista, era un anciano, Juan,
y los trataba de hijitos, era muy suave, muy dulce, les hablaba de permanecer y permanecer, pero también tenía la autoridad para saberle decir las cosas para que no hubiera desavenencias en la iglesia. Y ahí entonces dice que Diótrefes quería el primer lugar y que parloteaba charlando, dice, palabras malignas contra nosotros, que era el padre ministerial de esa casa. Dice que parloteaba con palabras malignas contra los padres ministeriales de esa casa. Quería el primer lugar, quería el reconocimiento y dice, y no recibía a los hermanos. Y al que quería recibirlos, a esos hermanos, dice, se los prohibía. Y luego dice, y si ellos resistían, los expulsaba de la iglesia. Eso es tremendo. Es tremendo porque eso no es autoridad. Eso es un abuso de la autoridad. Eso es autoritarismo. Es imponer. Y cuando Dios dice que debemos ganar, porque la autoridad de Dios gana, el autoritarismo impone, quiere reconocimiento, quiere el primer lugar, prohíbe a los hermanos, los expulsa, no los recibe. Es tremendo. Eso no debe ser en la iglesia del Señor Jesús. Eso no debe ocurrir, no debe pasar. No es la voluntad de Dios, no es la autoridad de Dios. Dios en su autoridad tiene el Espíritu del Señor que conocemos y da testimonio en nosotros cuando hacemos las cosas bien, con respeto, con palabras de amor, de fe, de esperanza, no con ese autoritarismo que maltrata, que hace mal, que hace daño, que perjudica, que quita la libertad, porque Cristo es la libertad. Y cuando alguien le pone cadenas a través de esta imposición, entonces no es la iglesia del Señor. Y bueno, y ahí cuando termina Juan diciendo que no ha visto a Dios, porque cuando amamos y tenemos esa autoridad de amor, ese sí conoce a Dios, pero el que trata así con los hermanos, con la iglesia del Señor, porque la iglesia no es del Padre, la iglesia no es de los líderes, la iglesia no es de los apóstoles, la iglesia es del Señor Jesús, que Él la compró con su sangre. Somos puestos como obispos, somos puestos como los que cuidamos a la iglesia, pero con esa autoridad de amor, porque si no, no estamos cuidando la iglesia, no estamos para nada atendiendo a la grey. Por eso es importante esta palabra de autoridad. Esta palabra es la que te va a centrar tu vida en el conocimiento de la palabra del Señor. Y es la que va a hacer que tu ministerio sea de largo alcance. Muchas veces nosotros predicamos, yo personalmente predico para tener un ministerio de largo alcance. No hay que querer hacer las cosas como nosotros pensamos, como nosotros queremos. Para eso tenemos la Escritura, donde la Escritura tiene el fiel testimonio del Señor Jesús y de toda su grey. Y cada cosa que sale en la Biblia, esto que parece allí muy ínfima, la Escritura que se hace referencia a un autoritarismo de Diótrefes, pero que está ahí, para que nosotros podamos escudriñar la palabra y entender la equidad, la justicia, la verdad y salirnos de ese plano. Si hay alguien que cometió esas irregularidades, que tiene un carácter que no es el correcto, que tiene celos amargos, como un Saúl con David, como en varias ocasiones de la Biblia pudimos ver, entonces nosotros debemos entender que el Espíritu de Dios quiere que nosotros como padres ministeriales, como apóstoles de estos tiempos, podamos transmitir autoridad de Dios, autoridad del cielo, autoridad del Espíritu de Dios. Lo leamos a esto en la tercera epístola de Juan, 8, 9 y 10.
Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos... Mire. Le gusta tener el primer lugar entre ellos. Esto es tremendo. Querer ser reconocido, imponerse ante los demás hermanos. Y como se le dio autoridad, usó mal esa autoridad. La transformó en autoritarismo, imponiendo. Le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Mire, número 1. Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ahí está, número 2. No nos recibe. No nos recibe. Eran los padres ministeriales. Eran padres ministeriales de Diótrefes. No nos recibe. Pero ¿cómo puede ser que un líder, un hombre de Dios, no vaya a recibir a alguien en la iglesia del Señor? La iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Por eso, qué importante es esta palabra que separa fielmente de quién es el Espíritu de Dios y quién es aquel que no ha visto a Dios. Y cuáles son las autoridades de los escribas y cuáles son las autoridades de los gobiernos de este mundo. Está bien separado. Ahora se conoce bien. No somos jefes. No somos hombres que vamos a marcar una diferencia con los demás. El que preside con solicitud, con amor. Mire. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Mire, las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Cuando un discípulo escuche que el tal líder habla mal de sus autoridades, no es correcto. No es lo que Dios quiere. No está el Espíritu de Dios. Autoridad. Muchas veces decimos autoridad. Me tengo que sujetar, me tengo que someter, me tengo que... Sí, está todo bien. En la libertad del amor de Dios. En el trato. En el que me promuevan. En el que me hagan progresar. En el que me hagan aumentar el conocimiento, la sabiduría, la enseñanza, la vida de Dios. El que me enseñen a consagrarme, el que me enseñen a orar, el que me enseñen a ayunar, el que me enseñen a tener vigilias, a conocerlo más a Dios. Esa es la autoridad de Dios. Pero dice, el que hace obras parloteando malignas cosas y contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. No recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe. Se lo prohíbe a los que quieren recibirlo. Y los expulsa de la iglesia. Es tremendo que alguien le diga, no, usted no puede estar junto con tal hermano, tal. No. Como padre ministerial, yo fui guiado por el Espíritu Santo para encontrar esta ínfima escritura, para ver estas características de un líder que se enseñorea, que impone, que manipula, que prohíbe, que expulsa, que hace obras de parloteando malignas cosas contra las autoridades. Resiste a Dios, no ha visto a Dios. Mire. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Mire, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Imites lo bueno y no lo malo. Y el que hace lo bueno, este sí, conoce a Dios.
Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Dios es amor. Dios es amor. Y esa autoridad que Él nos da no es para que estemos sobre los hermanos. En el capítulo 17, 18 del libro de Deuteronomio, habla que había una ley y esta ley debía ser copiada y tenerla siempre, cada día, muy a mano para leerla, para no enseñarnos, para no estar sobre nuestros hermanos. Una cosa es que Él nos haya dado un lugar para ser autoridad, pero otra cosa es tomar un lugar que no se me ha sido dado. Mire. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino. Ahí está, a fin de que prolongue sus días en su reino. Si Dios te ha dado una misericordia de ser el que sirve, bueno, no puedes ponerte sobre tus hermanos para conservar el reino en tus días. Y esto es maravilloso. Esto es autoridad del cielo. Esto que ha ministrado el Señor a nuestros corazones, a los discípulos que recién están comenzando, a las personas que se acercaron al Señor y quieren conocerlo más. Y hay autoridades, y estas autoridades tienen que ser los que sirvan. Porque cuando Diótrefes estaba hablando del que quería el primer lugar, hay características que quieren ser atendidos, que quieren que les sirvan, que quieren ser reconocidos. Y eso no es de Dios, porque los que estamos en autoridad en el reino de Dios es para servir, es para servir. Tenemos el honor de servir a su Rey, tenemos el honor de servir a los santos. Dios nos ha dado una misericordia y una gracia sobre nuestra vida de servir a su pueblo amado, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Por eso yo estoy feliz y agradecido, porque solo el discernimiento del Espíritu Santo en la búsqueda, con lágrimas, con ruegos, con súplica, Él trae el conocimiento para que nuestro ministerio y toda la iglesia, porque yo no trabajo solo para un ministerio, sino para toda la iglesia del Señor, que sea la voluntad del Dios Todopoderoso, el que nos da autoridad. Pero esa autoridad que viene del cielo, que viene del corazón de Dios y que está lleno del Espíritu, y que el amor de Dios fluya en nuestra vida, para que nuestros hijos sean puestos a reinar, para que la formación ministerial que les damos los haga exitosos, los haga crecer, los haga aumentar, los haga progresar. Yo los bendigo. Reciba esto, reciba esta autoridad del cielo, reciba este espíritu de la autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios gana, es la que sirve, es la que guía, es la que enseña, es la que capacita, es la que entrena, es la que pone a sus hijos a reinar. Yo los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Muy bien, agradecidos al Señor con un nuevo programa aquí de los que llevamos semana a semana con la paternidad es una autoridad, apóstol Amén. Juan Andrés. Una autoridad. Maravilloso, realmente Sí. maravilloso. Bueno, apóstol Juan Andrés, la verdad que ha sido un gusto estar escuchando aquí esta enseñanza de hoy. Paternidad es una autoridad. Amén. Bendiciones. Nos despedimos hasta la próxima transmisión. Paz y bendiciones a todos.